punto de vista de recuperación histórica de este año, de la Semana Santa, ha sido sin duda la recuperación de esta película del año 66 que acabamos de ver. Entonces, bueno, yo en primer lugar le pediría a Salvi que nos contara un poco cómo fue la recuperación de la película y el proceso más que complicado para poder volver a ponerla en condiciones de proyectar. Bueno, que yo quería decir que gracias a la Tertulia Vara por preparar esta proyección, porque en realidad cuando yo hago una recuperación de alguno de mis proyectos, de algún archivo, la intención es que se utilice, ¿no? Que se vea que eso es lo que realmente complete la preservación de estos archivos históricos, que de otra manera se quedan en cajones y no sirven más que para los expertos que vayan a mirarlos a los archivos. Bueno, la idea es contar un poco el proceso, porque como habéis visto esta película, es una película que no está totalmente terminada. Cuando digo totalmente terminada es que la restauración ha sido, digamos, completa. Yo encuentro esta película a través de otros de mis proyectos, que es de cine doméstico. Me llega alguien mostrándome esta cinta, que está en un estado bastante... pongo aquí una imagen, no sé si se verá, pero puede servir para... Cuando yo la encuentro, la película está... Pues bueno, ha iniciado su proceso de deterioro, está ya perdiendo elasticidad y es imposible proyectar en un proyector de 16 milímetros, que es el formato en el que se filmó. Y el propietario me dice que a ver qué podemos hacer con esto. ¿Se me oye o no? Porque sí. Y bueno, empezamos en octubre a ver qué posibilidades había, porque la película estaba en tan mal estado que era difícil no ya proyectarla, sino escanearla en condiciones óptimas para que se pudiese recuperar digitalmente. Entonces empezamos a ver posibilidades y vemos que es realmente difícil por el estado en que está. Hay que hacer estudios para evaluar qué se puede hacer, buscar si hay especialistas en España, que parecía no haberlos, que pudieran emprender este trabajo. Y finalmente, pues después de hacer un informe, una restauradora con la que trabajo, me dice que sí, que es posible escanearla y que tal vez alguien se atreva a metérmela en su escáner. Es decir, el riesgo de estas películas en este estado es que si las metes en un aparato como es un escáner o un proyector, que son bastante agresivos, que no es como una fotografía, que es una sola pieza, pues corres el riesgo de romperla. Pero bueno, con este informe pues ya parece ser que la elasticidad es suficiente como para que soporte una pasada por el escáner, y ya empezamos a buscar algún laboratorio que lo haga. En Madrid encontramos uno que dice que viendo el informe, pues que venga, vamos a probar. Y afortunadamente lo consigue y es el resultado que hemos visto de la imagen. Fue un proceso largo de 2 o 3 días en Madrid con él, y si habéis observado el movimiento de la película, que parece que va y viene, se debe a que la flexibilidad de la película no permite mantenerla plana en el escáner, pensad en un escáner de fotografías. Entonces este tipo tiene que estar casi con los dedos manteniéndola para que la imagen se digitalice. Para mí, que iba con pocas expectativas de conseguir imagen, pues es como wow, se ha conseguido la imagen y en esta calidad. Genial, y a un precio aceptable, que hay que decir que patrocina el ayuntamiento, a un precio bastante módico, porque de habernos ido al extranjero, que había un par de opciones, había subido bastante y eso pues está bien. Pero el sonido no se podía recuperar. La pista que lleva la película es mínimamente, es mínima, es lateral, y el sonido sí que no se podía recuperar, y pues con la alegría de que tenemos imagen, pues la decepción de que no hay sonido. Pero bueno, yo en ese momento pienso que el documento histórico tiene un valor excepcional incluso sin sonido, y no por eso intentamos buscar el sonido a ver si estaba en alguna parte. Yo hablo con el propietario de la película, que es Daniel Murcia, hijo de Daniel Murcia Román, y me dice que tal vez se habla con los hijos del coautor de la película, el realizador José Gómez Vázquez, perdón, tal vez... ¿Están trayendo? Tal vez él pudiera encontrarlo entre los archivos de su padre, que parece que era una persona bastante activa en lo cultural, escribía, grababa, trabajaba en radio, etcétera, y
Bien, ahora me oigo también. Y bueno, parece ser que tiene un montón de material y sus hijos dicen, bueno, pensad que estamos como a 2 meses de la Semana Santa y al ser el 50 aniversario era como conveniente que saliera en estas fechas. Dice, bueno, voy a buscar y a ver si hay suerte. Entonces empieza a buscar entre todas las cintas magnetofónicas que tiene y aparece una que bastante bien etiquetada, lo que facilita el trabajo, que dice que, bueno, que se corresponde con la película y que es la cinta original, ¿no? Bueno, ahora queda ver si esa película, esa cinta conserva el sonido, porque el problema a veces de lo magnético es que si no se ha conservado adecuadamente, pues puede haber desaparecido incluso, haber perdido mucha calidad. Así que ahí viene otro movimiento de incertidumbre, de ir a llevarla a digitalizar y ver si hay sonido y en qué condiciones. Bueno, pues vamos con la película. Aquí está. Bueno, es complicado hacerlo desde aquí. No da igual si tampoco es tan... La tenía bien empaquetadita, bien plastificada, bien conservada y parecía que todo iba a salir bien y efectivamente pues salió bien porque una vez teníamos el sonido ya decidimos, y cuando digo decidimos, sobre todo decidieron los herederos de los propietarios que en el proceso han tenido en todo momento la decisión de cómo iban a mostrarse las cosas, que la película se mostraría con el sonido y la imagen directa tal como estaba y en el estado en el que se había encontrado, que es lo que habéis visto. Por eso digo que por un lado la película es perfectamente válida y se puede ver y yo creo que está genial, pero es... No he sido yo, ¿no? Vale, entonces por eso decía que la película no está totalmente restaurada, por decirlo de alguna manera. Por un lado, la película original está en un estado de conservación en el que ya se ha iniciado su deterioro y va a ir a peor, a no ser que se haga algún tratamiento efectivo y costoso que pueda mantenerla. Y por otro lado, el archivo digital que hemos visto, se puede todavía trabajar más para que la película esté en unas condiciones mejores, que no digo que yo la considero válida, pero podría seguir trabajándose. Bueno, y en ese es el proceso que estamos, ¿no? En intentar que esta película vaya un poco más allá en su restauración. Pero bueno, teniendo lo que tenemos, yo creo que es muy importante que la película, como estamos haciendo aquí, se difunda, se vea, se comparta, se comente, etc. Y bueno, y este proceso de restauración, que yo llamaría de preservación, porque pretende ser un proceso total de que la película perdure, está acompañado, aparte de las acciones que tal vez ya conocéis, como es el DVD que se ha distribuido con La Verdad, la película totalmente abierta y disponible en internet para que se pueda ver, y una campaña en redes sociales, digamos, para que la gente la conozca, acceda a ella y sepa que existe, la pueda ver, la pueda compartir, y esperamos que en un futuro se pueda descargar también para que todo el mundo que quiera tenerla y que no haya podido conseguir el DVD, que por cierto creo que todavía se puede descargar en los kioscos si es que queda alguno, pues la pueda tener. Es decir, que sea un proyecto ya que, por un lado, la generosidad de los herederos facilita que todo esto se pueda hacer sin ningún interés por su parte más que el reconocimiento de sus padres, y por otro lado que ha sido el ayuntamiento el que la ha patrocinado, pues porque esté a disposición de todos y que todos podamos disfrutar en diferentes soportes de ella. Bueno, luego yo estoy aquí al frente del proyecto con Retrovisor, que es a su vez un sello que utilizo para este tipo de proyectos de recuperación de patrimonio y puesta en valor, pero en este proceso pues me ha ayudado Sergio, que está aquí, sobre todo en el tema de investigación, documentación, porque ese proceso de difusión y en redes va acompañado de aportar datos que hemos ido investigando sobre la película, sobre el año, que hay bastantes y más que seguramente vosotros podéis aportar o podéis alimentar todo este proceso pues a través de nuestro Facebook o incluso un hashtag que hemos creado que es 50 años después, por si queréis comentar algo, aportar algo. Y luego, bueno, Alberto también, que aparte de traernos el ordenador que nos ha solucionado el día, pues está en las redes trabajando para eso, para que la gente conozca el proyecto. Y bueno, yo podría estar aquí contando muchas más cosas, pero creo que mejor que empecéis ese debate sobre las imágenes, que en ese caso sí que ahí yo no soy responsable para nada, porque las tomaron unos creadores amateurs con mucha voluntad y unos medios que bueno, eran aceptables para el momento, pero no dejan de ser no profesionales.
exposición este documental, que como dato curioso, ya para terminar os diré, que es la mitad de lo que ellos decidieron mostrar. Es decir, este documental dura media hora, el original duraba 1 hora, y como se presentó un concurso del Ministerio de Información y Turismo que les exigía media hora de metraje, porque era de cortometrajes, tuvieron que cortar deprisa y corriendo la película para presentarla al documental. Habéis visto que hay tomas que a veces se cortan muy rápido y que son un poco extrañas, pues eso se debe a que tuvieron que cortarlas. Entonces esas imágenes ellos no las tienen. Puede que alguien en algún momento las encuentre en sus baúles, de sus abuelos, de sus padres, no lo sé. Es decir, que hay material de esta película, por un lado el que se descartó de la primera pieza definitiva, y los sobrantes, ¿no? Los que en principio no entraron ni en la pieza definitiva. Es decir, que imágenes de este año hay más, o en principio se filmaron y no siguen existiendo. Bueno, pues esto es un poco el proceso. Me ha parecido muy interesante toda la campaña que habéis desarrollado en las redes sociales, día a día poniendo esas píldoras, ¿no? Manteniendo vivo el interés sobre el reportaje, incluso acompasándolo con los días de Semana Santa según la procesión, y podíamos seguir a través de redes sociales la procesión de ese día según la película del año 66. Yo os quería plantear, antes de pasar a comentar ya directamente lo de, bueno, pues las vivencias que gran parte de los que estamos aquí hemos tenido si no de esa época, algunos sí, o más o menos cercana, comparándolo con lo que es ahora la Semana Santa. Pero decías que el documental realmente se hizo para una convocatoria del Ministerio de Información y Turismo, sería, ¿no? Y me parece que para ser obra de unos aficionados el montaje está muy bien resuelto, muy ágil, no se hace nada pesado, realmente es como un public-reportaje realmente de Cartagena, pero basándose en la Semana Santa, pero que al hilo de eso desarrolla todos los aspectos, todo lo que ofrecía la ciudad, pero de una manera ágil, ¿no? Sin hacerse tampoco pesado, ¿no? No sé, venga, Sergio, comenta. Bueno, sí, verdaderamente los autores, en Cartagena en esos años, estamos hablando de los años 50, años 60, años 70, había un grupo de cineastas amateur, que siendo cine amateur, trabajaban con el cine. Y los otros autores, pues parece ser que tenían algo, ¿se oye bien? Sí, tenían algo de mano con el cine, porque el documental, verdaderamente, como has dicho, en media hora intenta plasmar un gran reflejo de lo que es la Semana Santa de Cartagena. A lo mejor me preguntaba, por ejemplo, aquí ahora una amiga, dice, ¿qué no está la procesión del Domingo de Ramos? Bueno, alguna se le pasó quizás de ese año, pero está prácticamente reflejada toda la Semana Santa de Cartagena, incluso el Cristo del Socorro, que no haya salido la procesión, pero sí la imagen y la catedral, llevará muy poquito años refundada la cofradía. El caso es que yo, cuando Salvi me habló del proyecto y pude ver la película, a mí como historiador y como marrajo y profesionista me entusiasmó como un documento histórico fascinante, y como cartagenero también por el hecho del reflejo de ese reflejo de la ciudad. Yo, que en esos años no vivía, pues he podido ver otra Semana Santa muy parecida, quizás muy parecida a la Semana Santa cuando yo era niño, más parecida quizás a la Semana Santa cuando yo era niño que a la que hay ahora, pero el documento me pareció, como documento histórico, ya en sí como documento cinematográfico, siendo cineasta amateur, pero ya como documento histórico me pareció algo maravilloso. Y yo me imagino que los que no lo hayan visto y lo han visto hoy se habrán quedado igual de impresionados que la primera vez que lo vi. Bueno, hay que decir que, a ver si cojo la distancia del micro, esta tertulia se plantea como tal tertulia, o sea que está abierta la participación de cualquiera de los que estéis aquí, que seguro que tendréis cosas que aportar, especialmente aquellos que han vivido precisamente esa época y más de cerca la transformación que ha experimentado tanto la ciudad como su Semana Santa.
tenemos la suerte de contar entre nosotros con el hermano mayor honorario de los Marrajos, José Miguel Méndez, que claro, por supuesto, ya entonces estaba más que implicado en la Semana Santa, y él sí que puede hablar de primera mano, y estoy seguro que algo nos aportará ahora. Por empezar un poco comentando la Semana Santa, o lo que se ve de Semana Santa en el documental, les llama la atención cómo el locutor, que es Manuel López Paredes, con una voz joven, muchos de los que estamos aquí, si no vivimos el año 66, sí que luego nos hemos criado oyendo las retransmisiones de radio, en Radio Nacional, mientras que nos preparábamos en nuestra casa para bajar a Cartagena, que era lo que se decía, ¿no? A ver la procesión. Mientras tanto, oíamos la salida de la procesión y calculábamos el tiempo que faltaba, si íbamos a llegar a tiempo o en qué calle podríamos llegar según por dónde iba saliendo, a qué altura pillábamos la procesión en la retransmisión de Radio Nacional que hacía Manuel López Paredes, que prácticamente todos los años decía exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, y de hecho ya aquí dice lo mismo. Y todo esto es lo que hace que sea un documento de lo más interesante, vamos, es algo además, no sé, es casi entrañable, ¿no? Con esa voz tan peculiar que luego te das cuenta que es realmente la voz en off de las películas de la época del cine español, ¿no? Podría estar en perfecta sintonía con el cine comercial de aquella época. Y empieza hablando de la Semana Santa diciendo que en la antesala de la Semana Santa sale el Cristo Moreno. Hoy en día, si se dijera eso, dirían, bueno, sois antiprocesionistas, porque el Cristo Moreno, el Cristo del Socorro, es Semana Santa, es la primera procesión de Semana Santa de España. Creo que muchos hemos vivido cuando se produjo esa extensión de la Semana Santa al Príncipe de Dolores, que trajo no pocos quebraderos de cabeza, que algunos todavía siguen coleando, ¿no? Entonces, Sergio, ¿qué toca? Bueno, todos sabemos que en todo el mundo la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos, ¿no? Pregunto. En Cartagena, pues parece ser que desde hace unos años no. Pero vamos, que es alguna característica propia también de nuestra Semana Santa. Sí, eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando vi el documental, y es que el Cristo Moreno era más moreno de lo que es ahora. No sé si sería por la luz de la película o lo que fuera, pero la imagen parecía bastante más morena. Estamos hablando del año 66, creo que el Cristo es del año 62 o por ahí, tenía poco tiempo. O sea que se ve que el autor, precisamente al Cristo del Socorro, lo quiso hacer moreno y luego ha ido perdiendo color. Pero bueno, que sí, que bueno, que ahora pues tenemos el Viernes de Dolores, aparte del Día de la Patrona, hay muchas más cosas en Cartagena. Pero bueno, que eso ya, me imagino que cada uno tendrá una opinión personal sobre ese tema. Bueno, como veo que tampoco te quieres mojar mucho, insisto en que esto está abierto a la participación de cualquiera que quiera aportar algo. Bueno, a ti te dejaremos para luego. Pero una cosa que sí llama la atención, bueno, prácticamente no se ven tronos a hombros, salvo el Domingo de Resurrección, cuando todos iban a hombros, y en cambio ahora es el proceso inverso. Cuando se produjo el desarrollo de la procesión del Domingo de Resurrección, que fue todo en un mismo año, al mismo tiempo se le colocó chasis de ruedas a los tronos que antes iban a hombros, pero claro, hay que decir que iban a hombros de portapasos pagados, ¿no? No con el concepto que tenemos actualmente de hermanos portapasos y llevar el trono al paso, como se lleva de siempre desde hace unos años. Claro, que en esa época no se llevaba el trono al paso. Hay una curiosidad, si os habéis fijado, precisamente de lo que habla José Francisco, de la procesión del Domingo de Resurrección. Todos los grupos de portapasos van con mocho, excepto el de la Virgen del Amor Hermoso, que va sin... No, estoy hablando del Domingo de Resurrección. Todos van con mocho. Entonces yo no lo sé, pero vamos, esto es un tema que tendría que... Yo pienso que quizás los que van con mocho son pagados y los que verdaderamente salen por devoción no van sin mocho en la cabeza. Por eso, en este caso, la Virgen del Amor Hermoso sí eran por devoto. Pero
los marrajos, la Piedad, el único trono que sale a hombro es la Piedad. Bueno, yo he de decir lo único que el domingo de resurrección, lo único fue llevado por su promesa a la Virgen, porque en el 57 se creó la agrupación de portapasos, fundada por Joaquín Campillo, y al margen la Piedad. Sí. En la foto antigua Javier. se ve como la foto del año Sí. 20. Sí, pero claro, ahí eran de pago. Eran de pago. Por eso a mí me surge la duda de saber Sí. si... Era la manera de distinguir. Exacto, la manera de distinguir a los portapasos de voto y los portapasos de pago. Los de pago van normalmente con el Hay que mocho. ver si los músicos en un futuro no son de pago, se quitan. También. Los músicos llevan mucho y van bastante feos. Javier. Una curiosidad que nos costó más de un disgusto cuando se publicó el libro Los Portapasos, y que este vídeo demuestra que la Piedad salió a hombros el lunes santo de 1966 en el Trono de Plata. Porque el debate que surgió es que se llegó a decir incluso que había salido 2 años, o mucha gente decía, ya se publicó en revistas y en algún libro oficial, supuestamente oficial, de supuestos historiadores, que había salido el 66. Y lo que se ve en este vídeo, además se puede ver en unos fragmentos, es que falta gente en el trono. El Trono de Plata necesitaba más gente que el anterior de Aladino Ferrer, donde iba la Piedad, y en Tárraga se tuvo que meter gente del público porque no llegaban a la iglesia. Esto es un documento histórico de que la Piedad iba a hombros en el Trono de Plata completo, porque el Viernes Santo salió completo a rueda en el año 66. Luego otra cosa, que también es de las que da un poco de pena verla con el tiempo, dicen que de los 9 tronos del Miércoles Santo, 5 eran de Benlliure. O sea, antes el mayor escultor que tenía la Cofradía de California es Benlliure, ahora es José Hernández Navarro. O sea, la degradación al final del... No degradación tampoco, sino la pérdida de valor de los escultores a los que se contrata. Y bueno, nada, simplemente lo bonito que ver en vídeo, que yo nunca lo había visto, el sudario metálico del entierro. Una maravilla que pudimos ver hace unos meses en la Capilla Marrajas puesta. Y luego otra cosa que yo no conocía, que lo estuvimos hablando, en la CAM, es los nazarenos marcando el paso el Sábado Santo. Que lo intentó la Cofradía Marraja unos años, no salió, ahora es difícil que lo marquen en los tercios, o sea que con los nazarenos sería imposible, y es muy bonito no verlo. Además llevan como curiosidad una cruz con el escudo de la Piedad, la cruz que va abriendo. Yo creo que es la cruz que lleva el tercio de la Piedad, y a mí también fue algo que me llamó muchísimo la atención, ese tercio de nazarenos del Sábado Santo. Y aparte de lo del sudario de plata y el trono de la Piedad, yo cuando vi el trono de plata a hombros me impresionó muchísimo. Aparte, creo que te lo comenté precisamente porque yo nunca había visto una imagen del trono de plata a hombros. Por eso, y decir, una imagen en movimiento del trono de plata, aparte cuando me mostró el vídeo, a mí se me abrieron los ojos de emoción prácticamente, diciendo, nada más ver el principio de la película, decir, esto es maravilloso. Y otra cosa importante, por ejemplo, era ver lo habéis visto, la Madalena de Efraín Gómez saliendo el Sábado Santo. También esa Madalena, que creo que solo salió 2 años, me parece. Pues son cosas muy curiosas que como documento, como comentaba hace un rato, se excepcionan. Y el tercio, bueno, sí, el tercio de Jesús bueno, yo cuando era pequeño el tercio del Jesús llevaba capa, O sea que, por eso, yo he salido de nazareno de la pescadería con el Jesús llevando capa, el tercio de... Bueno, estamos viendo ya cómo este documental se convierte en un documento fundamental, incluso en la piedra de toque, para poder defender unas posturas u otras que son, bueno, pues las polémicas casi eternas dentro de las cofradías, que si el trono de plata de la Piedad, que si el otro, que si salía a hombros, que si no, que si las capas en el tercio del Jesús, en fin. Ahora se tiene esta documentación, vamos, imprescindible, de ver la procesión en vivo, ya no solamente las fotografías que se pueden atribuir más o menos a una fecha u otra, sino todo el conjunto de un mismo año y cómo era realmente la Semana Santa en el año 66. Hay cosas también de la propia ciudad, bueno, por supuesto, toda la ciudad, el centro era con tráfico rodado. Yo, si no el tráfico, a lo mejor por todas, pero sí echo de menos el pavimento, los adoquines. Cómo realmente cuando se echaba la procesión a la calle, destacaba la procesión con la luz que llevaba la procesión y no se mezclaba con ese jaspeado del suelo que al final, ahora en las fotos
tomadas desde arriba, ¿no? Pues se funde, pues todo se habla del colorido del miércoles santo, ¿no? Las capas rojas, amarillas, el suelo verde, rojo, verde, amarillo, colorado. En fin, que hay una confusión donde se pierden incluso las calles, parece que los edificios están así dejados caer, se pierde la referencia. Eso unido a que ya no está tan marcado el itinerario como estaba entonces por aquellas filas de sillas de madera, uniformes, que todos recordamos pues cuando nos asomábamos al principio de la calle del Carmen y veíamos esa hilera preparada, ¿no? de sillas, de 4 filas de sillas en las puertas de Murcia, las tribunas, todo eso ha desaparecido y ahora son pues sillas de terraza de bar, de verano, un poco despendoladas, bueno, así todo está un poco deslavazado, lo que es el itinerario de la Semana Santa y que sin duda contribuye también al lucimiento o deslucimiento del propio cortejo. Y otra cosa, hablando en general de la ciudad, bueno, hay muchos detalles que han cambiado, hay otros que no, por ejemplo ya aparecía en obras el pasaje con esa, a lo mejor quedaba más que lo que queda ahora, aquellos guardias urbanos dirigiendo el tráfico en los cruces, ¿no? Con el casco blanco y tal, todo eso sí desapareció. Y una cosa que me llama mucho la atención es la pintura del atrio de la pescadería, en la lonja del pescado. Todo eso, que hay pinturas y que están ahí debajo y que ahora está enlucido. Está en blanco y sin embargo tiene una decoración de pintura mural completa recubriendo todo ese muro, ¿no? Ahora mismo eso está oculto, no sabemos en qué estado se encontrará, pero bueno. Bueno, yo no quiero monopolizar esto, entonces, no sé, puedo chinchar un poco más, a ver si alguien se motiva, pero sí que me gustaría escuchar a José Miguel Méndez, que él vivió de primera mano aquella época y que nos puede contar algo sobre, incluso a lo mejor se acordará de aquel año, de anécdotas de aquel año, aunque él era prácticamente un niño en esa época, por supuesto. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que lo que se está aquí comentando es todo muy interesante porque en muchos casos nos sirve de recuerdo. Yo en este año, bueno, empezaré por decir que conocí personalmente a los autores porque eran unos empleados de la empresa Nacional Bazán. Yo, con posterioridad a que hicieran esta película, pues empecé a trabajar en la empresa y los conocí. Y los conocí sobre todo porque yo he sido siempre aficionado a la fotografía y al cine. Y Daniel Murcia, por ejemplo, pues trabajaba además muy cerca de mi despacho, donde tenía lo que era el Bazán, el laboratorio fotográfico. Porque Bazán tenía su propio fotógrafo, que era Daniel Murcia, para tomar fotos en películas de las botaduras, de las pruebas de los barcos, y para tomar fotografías que después fueron murales que se ponían en los despachos y se ponían por los pasillos de la empresa y que decoraban en definitiva las oficinas centrales y los despachos de por allí. Tuve mucho contacto con él porque, como digo, pues yo era muy aficionado y bueno, ahí tenía unos buenos medios, la verdad es que tenía unos medios muy buenos de cámaras y de proyectores y de todo tipo de recursos, y él era un buen fotógrafo, o sea, que además era un buen fotógrafo. Y José Gómez Vázquez lo mismo, también lo conocí, era un hombre también integrado en la masa coral y bueno, yo conocí también a José Gómez. Bueno, quiero decir, el año en que se produjo la película, como tú has adelantado, yo era, pues, hombre, no te iba a decir un niño, pero recién saliendo de niño, ¿no? Yo ese año, el año 66, fue mi primer año fuera de Cartagena, porque yo me fui a estudiar a Málaga en octubre del 65, mi primer curso, y ese fue mi primer año en Málaga. Estuve allí en la Facultad de Económicas 5 años. A pesar de estar en Málaga y de lo que significa la Semana Santa de Málaga, jamás me quedé allí en Semana Santa. Es decir, yo la Semana Santa de Málaga, lo que conozco, lo conozco de verlo en películas, en vídeos y en reportajes de televisión, pero yo jamás me quedé allí y me venía siempre aquí. En esos años yo salía de capirote con la agrupación de la Agonía, con personajes históricos que recordamos siempre, como era José Ramón Ballesta, como era José Antonio Lavarría, como eran los hermanos Araez, como era, bueno,
Para mí en aquel momento yo tenía en aquellos momentos una ilusión por salir en las procesiones que me gustaría que fuera la que hoy tuvieran todos los que quieren salir. En aquel momento para mí, o sea, eran los primeros años que yo salía de capirote. Yo empecé a salir de capirote quizás a los 14 o 15 años. Y esto estamos hablando, yo tenía pues 18. Con lo cual tampoco llevaba mucho tiempo saliendo, ¿no? Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Cuando he visto la película, la verdad es que he visto cambios, aparte de lo que habéis comentado, pues lógicamente el número de nazarenos que entonces había, nada tiene que ver con el número de nazarenos que hoy tenemos. Eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿eh? La parte buena es que ojalá que muchos de ellos continúen. La parte mala es que en la procesión la verdad es que ver los miles de nazarenos que vemos algunas veces distorsiona un poco lo que es la belleza de la procesión. Un grupo de nazarenos bien, pero cuando vemos como el lunes santo, o en otra procesión como este año, que al no ver el lunes santo pues nos lo ha pasado al sábado o al viernes, y en aquellos tiempos había muchos menos nazarenos. También es verdad que en aquellos tiempos no todo el mundo salía de nazareno. No todos los niños tenían la posibilidad de sus padres de salir en la procesión. Y bueno, pues no sé qué más os podría contar. He visto, por ejemplo, la banda de música de Infantería de Marina, muy numerosa. Ahora mismo, no sé si son 24 o 25 músicos. Ahí seguramente iban 60 o 70 músicos, pero una gran banda de música. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Que se siente cuando menos nostalgia al recordar eso. He visto también en ese Via Crucis que sale de Santa María a 3 alcaldes que fueron de Cartagena. Junto con Federico Trillo iba a su lado Luis Roch, y he visto llevando el palio a Ginés Huertas. Con lo cual en la película vemos 3 personajes de la historia de Cartagena como fueron esos 3 alcaldes, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo os puedo contar, que bueno, pues que lógicamente hemos ganado en belleza en las procesiones, con todo lo negativo que ahora pudiéramos decir, que tú has comentado de las calles, del suelo, del pavimento. Con todo eso, yo creo que realmente se ha ganado mucho en belleza y en riqueza, dejando al margen las cosas que podemos tener todavía de puntos negros en todas las cofradías. Al margen de eso, en general, la belleza de nuestras procesiones de ahora, eso es muy superior a la que teníamos hace 50 años. Y en esa época hacía poco que se le había puesto ruedas a todos los tronos. No había ninguna polémica a nivel popular sobre recuperar, no porque eran portapasos pagados, que no era como ahora, ¿no? Realmente yo creo que en aquellos momentos se aceptaba como una cosa solemne incluso el hecho de que el trono fuera a ruedas. Yo creo que sí. Yo creo que en aquellos momentos no se planteaba el tema de volver a hombros. O sea, era algo que en ese momento, porque no hacía mucho que se había dejado de llevar a hombros por portapasos pagados, claro. Y entonces, bueno, no se planteaba, porque además se pensaba bueno, yo creo que creíamos que era imposible que tronos de la envergadura de los tronos que ahora vemos que van a hombros, pues en aquellos momentos quizás se planteaba la duda de decir, bueno, ¿cómo es posible? Esto no se puede llevar a hombros, o sea, esto es imposible porque tiene un peso y tiene una envergadura que es imposible. Y yo creo que por eso se aceptaba por todo el mundo como una cosa normal, que creo recordar que le llamaba la atención cuando venía alguien de fuera a ver nuestras procesiones, le llamaba la atención que aquí las peanas, como ellos dicen, o los pasos, pues que fueran a ruedas. Porque, en fin, estaban acostumbrados a verlos a hombros y yo recuerdo en Málaga, cuando hablaba de las procesiones de Cartagena con cartageneros que vivían allí, ellos, recuerdo que ellos que ya vivían allí, que ya vivían muchos años allí, me decían que a ellos les gustaba ya más la Semana Santa de Málaga que la de Cartagena, cosa que a mí me chocaba, porque con lo que ellos me contaban y con lo que yo veía, ¿no? ¿Cómo os puede gustar esto más que lo que tenemos en Cartagena? Bueno, pues era así, que ellos tenían una ilusión en esa Semana Santa y un entusiasmo
que a mí me sorprendía, pero eran cartageneros, y que lo que pasa es que, bueno, llevaban ya unos años viviendo allí, pero a ellos la Semana Santa de Málaga les gustaba mucho, ¿no? Y entonces una de las razones por las que me decían que les gustaba más aquello era precisamente porque allí los tronos sí que iban a hombros. Sí, pero hay que decir que en Málaga también precisamente en esa época se estaba produciendo el cambio también de portapasos pagados a empezar a ser cofrades los que sacaban los tronos. Bueno, yo esos detalles no me los sé, porque en aquellos momentos, aparte de que, como os he dicho antes, yo en ese año, pues yo aterrizaba en Cartagena al principio de la Semana Santa y cuando terminaba la Semana Santa me iba otra vez para allá, con lo cual mi implicación en la Semana Santa de entonces no ha tenido nada que ver con lo que después he podido estar implicado, con lo cual, claro. Fue algo general en todas las Semanas Santas, incluso en Sevilla las cuadrillas de costaleros también eran pagadas. Y bueno, o en Murcia, en cada trono que dependía del patrocinador, él era el que pagaba su cuadrilla también de huertanos, que es lo que se ha mantenido la vestimenta, para que llevaran el trono. Quiero decir que lo de los portapasos devotos, que no solamente no cobran, sino que además pagan, es algo de nuestra época, podemos decir, pero a nivel general, que quizás en Cartagena, por haberse producido ese cambio a los chasis con ruedas, tardó más en generalizarse, bueno, hasta el punto que ya no se ha podido generalizar porque, vamos, sería un esfuerzo, claro, no es lo mismo en otros sitios donde salen un par de tronos, 4 o 5, que aquí las procesiones y con el ritmo, donde el trono se tiene que supeditar a un ritmo de todo el conjunto, no a la inversa, que es como ocurre, por ejemplo, en Málaga. Allí es el trono el que marca el ritmo de todo lo demás, ¿no? Pero bueno. Pues a lo mejor el señor decano de los abogados, Pepe Muelas. Yo tenía 5 años, no. Bueno, eso dice. Yo tenía 5 años en 1966. Sí, pero en el año 66 sí, pero en el año 75, que no había cambiado demasiado, pues ya te acordarás de... En el año 75... Todos, no, en el año 75 no había cambiado mucho, la Virgen seguía llevando la Virgen. Pues eso es. Mejor me acuerdo, seguía llevando el mismo trono, fue el trono que se rompió, que se quedó parado toda la procesión, y cuando yo llegué con la cena me encontré a la Virgen ahí anclada, y bueno, se ha quedado pequeño el recorrido, llevaban ya cantadas 50 y tantas salves a la Virgen, y cuando alguien se planteó el dilema de si la ponían a hombro o a ruedas, dijeron, bueno, no, lo ponemos a hombro, pues total, ya a ruedas ya se nos ha quedado un año anclada en la puerta de la iglesia. Me hace mucha gracia ver a los judíos, seguía habiendo casting para las caras de los judíos, porque sigo recordando a los judíos más rajos, sobre todo, de la noche del encuentro, lo sigo recordando igual. Me hace mucha gracia el suelo de la calle Mayor. El suelo era bonito. Me hace mucha gracia ver el Mastia sin ninguna mesa en la puerta, sino que hay 4 filas de sillas, y en la calle Mayor puedes contar hasta 3 filas de sillas, y sin embargo no ves mesas de bares y gente comiendo. O aquellas 4 o 5 filas, mira, ahí hay 3 filas. Es decir, y estamos en plena calle Mayor, ¿no? Con el suelo que tenía. Ahí está el casino, ¿no? Sí. A ver, es decir, luego ves la ciudad vivida, que es un placer, ¿no? Ver la plaza del Lago vivida, ver la plaza de San Francisco vivida, no como ahora. Bueno, algunas cosas que es curioso, pero también me gusta ver desfilar los tercios. Me vuelven a aparecer capirotes altos. Yo no sabía si eran altos porque yo era un crío, pero ahora lo estoy viendo y oye, no estaban tan mal alimentados. Yo ahí sí que creo que la media es estupenda. Es decir, lo que han sacado aquí ellos, es decir, está sacando una procesión de Benlliures para los californios. Ahora probablemente habrían hecho la misma película y piadosamente habrían evitado filmar lo que se empezó a salir desde 1977. En 1977 todos los portapasos sevillanos eran pagados, todos. La democracia le sentó bien al gremio de portapasos, y en la actualidad en Sevilla ya solo hay una cuadrilla de portapasos pagados, y que lo hacen pagados casi como por tradición, porque sobraría gente para sacar ese paso, pero todavía quieren mantener la ranciedumbre de que ellos son portapasos pagados, ¿no?
Me encanta el trono de la Virgen del Primer Dolor, me parece muy, muy bonito y me parece que los decoraban con una gracia tremenda, no sé. Perdón, la pequeñica, disculpa. Y creo, no sé, la verdad es que es una chulada. En fin, 5 años, no tengo más, o sea, no doy para mucho yo con este año. Ahí también se ve otro detalle que ahora no se da, sale el clero parroquial detrás del trono de la Virgen, que era algo que salía de siempre y ahora ya no se da. Con la cruz velada, porque era Viernes Santo en este caso. Y bueno, aparte de los despejes de la procesión, el grupo de la Policía Armada, la Cruz Roja con uniforme de campaña, ¿no? Con gastador, en fin. También se ve mucha diferencia en los arreglos florales. De siempre, uno de los puntales singulares de la Semana Santa de Cartagena ha sido la flor de los tronos. Y estamos viendo que si comparamos estos arreglos florales con los actuales, nos parecerían muy pobres. O sea, realmente ahora la riqueza en cuanto al arreglo floral, hablamos de los tronos de estilo cartagenero, puramente, ¿no? Sí, pero la soledad es mejor que ahora. Bueno, es otro trono también, bueno, no es otro, pero es diferente. Y luego también que se ha mitificado muchas veces el andar de los tercios. Aquí en esta película se ve que había mucha diferencia entonces entre unos tercios y otros. Actualmente no es tanta la diferencia. Hombre, siempre hay los tercios que se distinguen por su propio carácter, ¿no? A la hora de andar. Pero que ese orden y esa perfección a la hora de llevar el paso es algo que hoy en día se guarda de una manera mucho más perfecta que antiguamente. Bueno, eso va perfecto. Ahí va mejor. Se ve ahí, eso va perfecto, sí. Se ve ahí un poco ahí va mejor, como más compactado, ¿verdad? Sí. Más compactado, Tercio más. En general se ve la procesión toda más compacta, más unida, no extensa de más. tan largos, sí, dejando espacios libres, tal, era todo mucho más compacto. Quizás están los capirotes el estandarte metálico del Santo Entierro, pero los tercios más abiertos. Los tercios más abiertos, pero los capirotes más juntos entre ellos. Y había me he dado cuenta antes, no sé, cuando hablaba José Francisco de las calles y del suelo y de la iluminación y tal, no sé si sería algo común, pero lo que sí me he dado cuenta cuando salen las imágenes del Martes Santo dentro del Arsenal, que las farolas que se ven del Arsenal están apagadas. No sé si es que estaban jugando con la luz del trono y todo eso, no como ahora muchas veces que nos hemos quejado de esa iluminación tan potente que hay en las calles de Cartagena, que muchas veces desvirtúa la luz de los tronos y de los achotes. Pues no sé si será casualidad, pero en las imágenes que salen del Arsenal de Cartagena las farolas salen apagadas. Vamos, fue un detalle que me fijé, no sé si tendrá verdaderamente... Lo que es absolutamente cierto, algo que apuntaba Pepe Muelas, que realmente si hoy se hiciera un documental similar, con un objetivo parecido, probablemente saldrían las mismas imágenes. O sea que realmente las aportaciones de nuestra época, de los que estamos aquí, probablemente seguimos viviendo de las rentas de los años 20, 30, 40, 50. Y esos son las piezas fundamentales de nuestra Semana Santa. El resto, salvo honrosas excepciones, ha sido un relleno para dar cabida, pero que realmente, poniéndolo en una balanza, casi que resta más que aporta. Los años 80 fueron muy malos, en algunos aspectos. Bueno, vamos a tener que terminar. De todas formas, la película está disponible, todos lo pudisteis conseguir con el diario La Verdad. Además, se puede ver ya en YouTube, ¿no? Sí. Y bueno, pero vamos a tener que dar por terminada ya la tertulia, porque hay que hacer otras actividades aquí en el local. Agradecemos una vez más
al Soldadito de Plomo que nos haya prestado este espacio en el que estamos aquí como en nuestra sala de estar, y muchas gracias a todos por venir y hasta otra próxima ocasión. Gracias.